Acababa de mudarme a esta casa en la ciudad, un lugar que no solo era nuevo, sino que parecía borrar cada trazo de mi pasado. Todo aquí era tan desconocido, desde las habitaciones hasta las paredes, hasta el aire mismo. Las cajas seguían esparcidas por los rincones, pero estaba segura de que todo se acomodaría eventualmente, ¿verdad? Después de Lucas, todo se había desvanecido de manera tan abrupta que a veces perdía la cuenta de los días. Pero ahora, 5 años después, debía dejar atrás todo lo que había sido y empezar de nuevo. Así que me mudé. Esta casa, aunque no representaba un cambio radical, me recordaba que tenía que recomponerme. Pero déjame decirte, nada de esto ha sido fácil. El suministro eléctrico seguía fallando de vez en cuando. Intenté arreglarlo, pero no soy precisamente una experta en ese tema. Estar a solas en la oscuridad me recordó la soledad de aquellos viejos días. Gabriel es el mejor en este tipo de cosas, me decía siempre tía Clara, mi hermana. Llama a Gabriel cuando tengas problemas, siempre te ayudará. No estaba segura de cuándo necesitaría su ayuda, pero terminó siendo antes de lo que imaginaba. Le mandé un mensaje: Gabriel, la electricidad sigue fallando, ¿puedes venir a echarle un vistazo? No logro solucionarlo sola. La casa es muy grande y estoy completamente sola aquí. La respuesta no tardó mucho en llegar, como siempre, directa y precisa: voy para allá. No te preocupes. No sabía por qué, pero el ver a Gabriel me dio una extraña sensación de consuelo. Parecía tan familiar, alguien que conocía desde hacía años, pero al mismo tiempo, había algo diferente en él. Crecido, maduro, se comportaba como un adulto, aunque seguía siendo joven. Y, de alguna forma, esa transición también me había afectado. Me había pasado todo el día mirando las lámparas viejas junto a la ventana, y revisando los electrodomésticos rotos, como si necesitara encontrar algo en esos objetos que me trajera un poco de tranquilidad. Cada vez que escuchaba sus pasos aproximándose fuera de la casa, algo en mi interior se removía. Pocos minutos después, sonó el timbre. Dudé por un segundo antes de abrir la puerta, pero cuando lo vi, una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Hola, tía, ¿sigues teniendo problemas con la electricidad?», me preguntó, sin el brillo infantil que solía tener en los ojos. Ya no era ese niño al que veía crecer. Frente a mí estaba un hombre, maduro, centrado. Pero a pesar de todo, aún había algo en su mirada que me resultaba familiar. «Gabriel, no sé qué hacer. La casa está llena de problemas. La electricidad se apaga cada rato y hay algo que no anda bien en cada esquina», le dije con una pequeña sonrisa. Respiró hondo y me lanzó una broma: «No te preocupes, tía. Esto lo arreglo en un par de horas. Además, te conozco, sé que no eres la mejor para estas cosas». Nos pusimos a trabajar juntos, y por primera vez desde que me mudé, sentí una extraña paz. No estaba sola. Gabriel estaba ahí, y aunque me sentía como una extraña en mi propia casa después de tanto tiempo, algo familiar seguía quedando en el aire. Entró a la casa, y con una mirada rápida, comenzó a examinar el panel eléctrico. Yo observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que se concentraba en la tarea. Mi mirada se desvió por un momento hacia su rostro, y noté que algo había cambiado. ¿Era su presencia lo que lo hacía todo diferente? ¿O era simplemente que yo lo observaba con más atención de lo que nunca había hecho antes? Mi mente estaba enredada en pensamientos, pero no podía apartar los ojos de él. «Déjame ver los cables», dijo mientras abría el panel eléctrico. Alzó una ceja al ver un desperfecto en uno de los enchufes y murmuró para sí mismo. Yo me acerqué un poco, intentando mostrarle que agradecía que estuviera tomando en serio el trabajo. Pero de repente, la tensión entre nosotros se hizo palpable. Mientras Gabriel revisaba el panel, me percaté de cómo sus ojos se deslizaban sobre mí. No pude evitar notar que mi falda estaba un poco más corta de lo que me imaginaba. Mi cabello rojo caía suavemente sobre mis hombros,
y esa sensación de no saber si estaba haciendo bien o mal al no preocuparme por mi aspecto me incomodó. Había pasado tanto tiempo sin preocuparme de esas cosas, pero algo en él me hacía sentir diferente. Lo vi mirar rápidamente hacia el borde de mi falda antes de volver a concentrarse en su trabajo. ¿Lo había imaginado? Mi mente parecía nublada. Todo lo que sabía era que esa proximidad, esa tensión, me estaba afectando más de lo que debería. Gabriel continuó revisando los cables, aunque intentaba concentrarme en mi propio entorno, mi corazón comenzaba a latir más rápido de lo que me sentía cómoda aceptando. Cuando terminó de revisar el panel, se levantó y caminó hacia la cocina, donde continuó revisando algunos enchufes. Mientras tanto, yo no podía dejar de observarlo. Se movía con una gracia que no había notado antes. Me di cuenta de que el espacio entre nosotros, aunque vacío de palabras, se había cargado con algo más, algo sin definir, algo que no podía procesar aún. Estaba claro, Gabriel estaba cambiando la atmósfera de esta casa, y de alguna manera, también estaba cambiando mi propia realidad. Gabriel terminó su revisión y se acercó a la puerta. «¿Listo, tía?» «Parece que todo está en orden ahora», me dijo mientras me sonreía. Le agradecí con una sonrisa tímida, pero en ese momento su mirada me hizo darme cuenta de que algo más estaba pasando entre nosotros. No sabía si eran solo mis pensamientos o si realmente él sentía lo mismo. «Gracias, Gabriel». «Te lo agradezco mucho», murmuré mientras lo veía salir por la puerta. Pero cuando se fue, algo dentro de mí se quedó. Aquel sentimiento extraño que no podía identificar seguía conmigo, persistente, revoloteando en mi mente. ¿Qué había sucedido entre nosotros? ¿Era solo mi imaginación? El silencio de la casa llenó el espacio, y por un instante, no supe si me sentía aliviada por el trabajo hecho o inquieta por todo lo que había sucedido. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que no dejaba de pensar en lo ocurrido con Gabriel. No solo en la reparación de la electricidad, que, en su mayoría, era un asunto menor. No, lo que realmente me inquietaba era la forma en que sus ojos parecían buscar los míos en ciertos momentos, como si hubiera algo más entre nosotros. Algo que nunca había estado allí antes. Pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas. Después de todo, no había razón para que me sintiera tan afectada por alguien que conocía desde pequeña. ¿Verdad? Pero algo me decía que mis sentimientos no eran tan sencillos de ignorar. Si me soy honesta, Gabriel siempre había sido alguien cercano, alguien a quien confiaba cosas, pero la tensión en el aire cuando estuvo en mi casa no podía negarse. Sentía que algo más se estaba desvelando, aunque no sabía qué. Estaba en la cocina, preparando algo sencillo para la cena, cuando escuché el sonido familiar del timbre. No era inusual. A veces me visitaban algunos amigos o conocidos, pero, en ese momento, sentí un sobresalto al ver que era Gabriel. Sin previo aviso, ni mensaje previo. «Gabriel, ¿qué haces aquí?», pregunté, un tanto sorprendida. Vi que el clima estaba por empeorar y pensé que tal vez te vendría bien un poco de compañía. Además, quería asegurarme de que todo estuviera en orden con la electricidad. «No me gustaría que tuvieras problemas otra vez», respondió, con esa sonrisa que parecía querer disimular algo que yo aún no comprendía. «Gracias, pero en realidad todo va bien. Lo que sucede es que he estado un poco ocupada y no he tenido tiempo de hacer algo más que lo básico», le dije, intentando desviar la conversación. No quería que pareciera que me estaba sintiendo más vulnerable de lo que ya era. Lo que sucedió la otra vez, bueno, era complicado. Gabriel entró y cerró la puerta suavemente detrás de él. «Lo bueno es que no siempre necesitas estar sola para ocuparte de todo. Y no te preocupes por lo de la electricidad. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien», dijo mientras caminaba hacia la ventana para asegurarse de que no hubiera corrientes de aire. Mis ojos lo seguían, sin que pudiera evitarlo. No solo por su forma de moverse o el tono de su voz, sino por lo que se había instalado entre nosotros sin previo aviso.
Algo sin nombre que me hacía sentir incómoda pero, a la vez, segura. Algo que no podía simplemente desestimar. ¿Qué tal la casa? ¿Todo en orden?, me preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, la casa está bien, solo que todavía me siento algo desorientada aquí. No es como mi viejo hogar, ¿sabes?, respondí, moviéndome hacia el comedor, sin querer admitir lo que realmente pensaba. Lo sé, es difícil acostumbrarse a un lugar nuevo. Pero en algún momento, vas a encontrar tu ritmo. Yo también pasé por eso, dijo Gabriel, sus ojos fijos en los míos. Algo en su mirada hizo que mi corazón latiera más rápido. O tal vez fue su tono de voz, tan suave y cargado de significados no expresados. Nos quedamos en silencio un momento. La tensión flotaba entre nosotros, como si estuviéramos a punto de decir algo, pero ambos temíamos romper esa delgada línea invisible que nos separaba. ¿Por qué estaba sucediendo esto ahora? Mi mente trataba de encontrar respuestas, pero no encontraba ninguna que tuviera sentido. Finalmente, Gabriel rompió el silencio. ¿Te gustaría salir a caminar conmigo? He notado que te has estado quedando mucho tiempo aquí dentro. Tal vez un poco de aire fresco te vendría bien. Una caminata no suena mal. ¿A dónde quieres ir?, le respondí, sorprendida por lo fácil que había sido aceptar su propuesta. La verdad es que necesitaba ese respiro. Y tal vez, solo tal vez, quería seguir cerca de él para ver si podía aclarar todo lo que estaba pasando en mi mente. Salimos a la calle, donde el viento comenzaba a sentirse más fuerte. La ciudad, con sus luces y su bullicio, parecía una sombra distante mientras caminábamos por las calles tranquilas de mi vecindario. La caminata era simple, sin un propósito claro, pero para mí, cada paso que daba con Gabriel me llevaba más lejos de las dudas y más cerca de algo que no sabía cómo enfrentar. Durante un rato, solo caminamos en silencio, pero al final, él decidió romper la quietud. ¿Sabes? Yo también me siento un poco raro. Desde la última vez en tu casa, no pude dejar de pensar en ti. Hay algo en tu mirada, algo que no puedo dejar de notar, dijo, mirando al frente mientras caminábamos. Esas palabras me golpearon con fuerza. No me lo esperaba. Y, honestamente, no sabía cómo responder. Mi corazón latía rápido, y un nudo se formó en mi estómago. ¿Realmente había algo entre nosotros o solo era mi mente jugando trucos? Gabriel, no sé qué decir, murmuró, mis palabras quedándose atrapadas en mi garganta. Esto no es sencillo. Nunca lo ha sido, y lo último que quiero es hacer algo que nos complique más las cosas. Me siento confundida y no sé cómo manejarlo. Él se detuvo y me miró, como si estuviera esperando que dijera algo más. Y entonces, con una calma que me sorprendió, dijo, lo sé. Pero a veces, las cosas no tienen que ser tan complicadas. Solo tenemos que ser honestos. Y si tenemos dudas, debemos enfrentar esas dudas juntos. Su sinceridad me desarmó, y por un momento, no supe si debía seguir adelante o retroceder. Pero algo dentro de mí me decía que debía tomar un riesgo. A veces, las respuestas que buscamos no se encuentran en las preguntas que nos hacemos, sino en los pasos que damos sin saber a dónde nos llevan. Lo miré y, por fin, le sonreí. Quizás tienes razón. Quizás lo único que necesitamos es ser honestos, tanto contigo como conmigo misma. Gabriela asintió con una sonrisa tranquila. No te preocupes, tía. Lo importante es que estamos aquí, juntos. Y eso ya es un buen comienzo. Y, en ese momento, supe que las cosas entre nosotros iban a cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo se había encendido dentro de mí. Y no podía negar que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva de una manera que no había experimentado antes.